Hola, hola, mi nombre es Marisolau, soy psicóloga clínica, terapeuta de familia y pareja y el día de hoy les voy a estar hablando acerca de mi experiencia en un congreso de sexología clínica, sobre todo en Europa, que fue donde se hizo el congreso de la Federación Europea de Sexología. Y para eso, bueno, les tengo muchas cosas que comentar. Lo voy a estar dividiendo en distintos tipos de áreas. Me voy a poner los audífonos. Y estas áreas están divididas en contenido, forma, gente y cómo me sentí yo. Así como objetivos personales. ¿Por qué les hablo acerca de eso? Porque chisme. Nos gusta el chisme aquí. No, mentira. Porque me gusta hablar acerca de estas cosas, sobre todo cuando hago experiencias nuevas y porque también creo que hay cierto tipo de aprendizaje que podemos sacar de toda esta experiencia. Así como modo de contexto, comentarles primero cómo es que yo llegué al Congress of the European Federation of Sexology. ¿Ya? Uno hace lo que puede ya con el inglés que aprendió. Así que aquí nos jugamos ya. Y yo les comento que, bueno, ustedes habrán visto tanto porque he subido los videos como también porque las personas que se atienden conmigo saben cuando me voy de vacaciones, porque trato de avisarles con tiempo para ver que se programan, que el año pasado yo me fui a Galápagos en Ecuador. Y resulta que literalmente semanas antes, no recuerdo por qué yo andaba en Santiago visitando a mi familia, creo que andaba viendo a mi hermano. Creo que fue por un concierto, sí, creo que fue un concierto antes de viajar y me quedé con él, con su pareja y en su casa. Y me acuerdo que me dijo, ya Mari, nosotros tomamos desayuno juntos, pero antes de eso me surgió un tema en el trabajo, así que se tuvo que ir más temprano, ya estando con mi bufandita porque hace un frío horrible. Nunca había hecho tanto frío como este frío. No sé si se acuerdan de ese video, me da mucha risa. Y entonces dije, ya ok, yo te espero por mientras. No tenía nada que hacer, en el sentido de nada, cosas de pega que preparar como tal. Estaba muy en modo chill. Y mientras esperaba tranquilamente, porque me había llegado y me había duchado y estaba lista así como a tomar desayuno, y me tocó esperar, que me puse a aprender el computador. Y dije, oye, yo hace tiempo que quiero ir así como a un congreso de algo de psicología. Como hace muchos años que no estaba conectada con experiencias de ese tipo. Hablo experiencia, pero sinceramente había ido a una experiencia nomás solamente en pregrado. Había ido a un congreso que había sido en Temuco, era psicología y reunía estudiantes de todo el país. Y me puse a averiguar y no encontraba casi nada que me llamara la atención. Las cosas que encontraba ya habían ocurrido. Entonces era como, voy a tener que esperar al próximo año. Y en eso dije, oye, de sexología no habrá nada, pensando un poco que a mí esa es un área que me interesa bastante y espero poder estudiar una especialidad relacionada con eso. Entonces dije, oye, sería bueno que vaya y que haga alguno relacionado con ese tema. Entonces lo que hice fue que me puse a buscar en Google congresos relacionados con sexología. Y me puse a buscar y dije, ¿habrá un congreso internacional? Uno que reúna todo el mundo. La verdad es que el único que encontré que me convencía era este congreso, que es la versión número 17 y que se iba a realizar en Bolonia. Digo que me convencía porque los que había visto yo eran... bueno, primero no había encontrado Latinoamérica, punto uno. Segundo, como para que quedara más cerca, digo yo. Bueno, es que uno le anda esperando la plata y va ahí de paseo. Entonces encontré ese y no había tampoco uno que reuniera todos los países del mundo. Solamente estaba el de la Federación Europea de Sexología. O sea, esa federación que está organizada en Europa, ¿ya? O sea, con distintos miembros de la Unión Europea y demás, generan un congreso anual. Y aquí es donde entra este congreso. Y yo dije, interesante. Así que rápidamente me metí a Google a averiguar todas las cosas. Como les digo, fue previo a Galápagos. O sea, yo ni siquiera estaba de vacaciones, ni siquiera había viajado a Galápagos y ya estaba pensando en otro viaje como tal. Bueno, a veces uno tiene su grado de impulsividad en algunas cosas. Ya hay que sublimar esas cosas. Yo lo hago a través de los viajes y temas académicos. Y entonces me puse a averiguar y fue como, esto queda en Italia, Bolonia. ¿Dónde queda Bolonia? Y ahí yo me reía porque había una amiga que me decía, pero Mari, ¿cómo no sabía dónde queda Bolonia? Chuta, es horrible la ignorancia.
conocía, había tenido la oportunidad de ir años atrás, 8 años más o menos, a Europa, pero no tenía idea de la existencia de Bolonia, no sabía lo antiguo que era esa ciudad, no tenía idea que ahí estaba una de las primeras universidades del mundo y cosas así, porque bueno, uno no lo sabe todo. Entonces yo creo que esta amiga me retó porque como habíamos estado en ciudades cercanas a esa, fue como, ¿cómo no se te ocurrió? Bueno, las cosas de la vida, uno va al lugar y pone atención en otras cosas, ¿ya? Entonces la cuestión es que yo me puse a averiguar todo eso y fue como, oh, ¿dónde queda esto? Oh, este lugar es maravilloso. Oh, va a haber mucha gente interesante. Oh, es muy actualizado. Y empecé a averiguar todo y me empecé a hiperventilar, literalmente en la cocina del departamento de mi familia. Y en eso dije, oh por Dios, tengo que anotar algo. Rápidamente agarré una servilleta, literalmente agarré una servilleta, como si no hubiera tenido el bloc de notas del computador ahí abierto como para poder empezar a escribir. No, yo tuve que hacerlo dramáticamente como en las películas, en una servilleta, y rápidamente empecé a analizar, ya, y cuánto sale la inscripción, y qué hay opciones para alojarse, y empecé así como les digo, súper rápido, en una servilleta, ni siquiera la servilleta entera, sino un cuadrito, hice todo el cálculo de los gastos que iba a requerir este viaje, que la inscripción, que los pasajes, todo. Literalmente en 10 minutos hice todo eso. Y después llega mi hermano y dice, ya, vamos a tomar desayuno. Y yo así, inhalo profundo, exhalo, modo dramático. Y le digo, voy. No, mentira, no dije voy, ojalá hubiera dicho eso. Es como, me interesa ir a este lugar, mira. Y él tenía más decisión que yo. Y fue como, ay, ¿cuándo vas a ir? Y como, ¿por qué asumes que voy a ir? Y es como, nuevamente eso de esa sensación como de que todos asumen que tú vas a hacer lo que tú te propongas y yo sé que lo voy a hacer y tampoco quiero que duden de mí, pero es como nadie pone cara de cálmate güey, cálmate. Que igual es innecesario, pero a veces me pasa que es como ¿por qué? Pero bueno, esa es otra historia. El tema es que efectivamente lo organicé en 10 minutos y dejé todos los cálculos hechos y fue como ya, ahora me voy de vacaciones. Yo tenía más o menos previsto cuánto iba a gastar en Galápagos, lo que iba a pasar al volver, porque uno tiene que ser ordenado en esta vida en cuanto a sus finanzas para no estar en la caca después y ahorrar dentro de lo que se puede con la capacidad que uno tiene. Entonces, claro, este viaje no estaba planificado, entonces fui rápidamente a organizar todas mis finanzas y fue como, ya, tengo que tener tanto dinero, voy a hacer esto y esto y esto, ya. Y pasó el tiempo. Bueno, yo fui a Galápagos, les conté mi experiencia, vieron los videos ahí buceando todo el tema y se acercaba la fecha. Ya, a todo esto esto del congreso no se lo dije a muchas personas, así como de la familia y todo eso. Porque de repente empiezan las preocupaciones. Yo tengo personas cercanas que yo no sé si es algo de la edad o qué. Que si antes no se ponían nerviosos ni ansiosos por ciertas cosas que uno hiciera sola, ahora como que les bajó toda la preocupación y es como, pero ¿y dónde te vas a quedar? ¿Y qué vas a hacer? Y no sé qué, y la seguridad, bla. Entonces como que dije, voy a avisar con poco tiempo de anticipación. Entonces dejé todas las cosas listas y bueno, se concretó este viaje, se concretó. Hoy estamos a martes estoy grabando este video y llegué a Conce el martes pasado, o sea, ha pasado una semana y un día más o menos, sí. Una semana y un día desde que fui a esta actividad y volví. Y ahora yo les voy a contar acerca de mi experiencia aquí. De todas formas, ustedes van a ver los videos como del haciendo turismo y de los días de congreso como tal. Para complementar porque quiero hablarles en detalle acerca de eso. Cosa que no podía hacer en los otros videos porque no había mucho espacio, ¿ya? Y como les digo, voy a hacer como distintos puntos respecto al contenido, a la forma, a la gente, bla, bla, bla. Y dentro del contenido, primero, ¿qué tengo que decir? Les cumplió totalmente mi expectativa respecto al contenido, en el sentido de que este contenido que estaba expuesto tanto en las ponencias como en los espacios de discusión, aquí tengo el programa, totalmente actualizado, o sea, aquí yo tenía varios objetivos, hay objetivos personales, objetivos de proyección a futuro y otro tipo de cosas de por qué yo iba a ese lugar, porque pensando un poco que hay gente que me dice, ¿y por qué a Bolonia? Es como, no, si yo iba solamente por el congreso y me quedé los otros días porque pucha, no voy a viajar a la punta del cerro y gastar toda esa plata solamente para ir 3 días, podría haberlo hecho, pero no, así que me quedé los otros días haciendo turismo, pero si hubiera sido por mí como de destino a los que quiero ir, no está dentro de mis prioridades y no hubiera ido solamente a Bolonia, porque para eso, al menos cuando la gente se va a Europa y hace como tours y cosas así, trata de visitar varios lugares al mismo tiempo. Pero bueno, yo realmente que iba solamente a ese lugar. Y como les digo, el contenido mega actualizado. O sea, yo quería ir a un lugar donde tenía la expectativa de que las ponencias, las investigaciones que se iban a mostrar ahí realmente iba a ser lo top de lo más y más actualizado. Y así fue. Nada que decir acerca de eso, investigaciones realmente impresionantes.
Que a todo esto, punto importante, esto ocurría en Europa, lo organizaba la Federación Europea, bla bla bla, entonces claramente todo iba a estar mucho más concentrado en Europa, o sea, países o más que países, personas de donde más había gente, o sea, bla bla bla. Personas, perdón, no puedo hablar, la mayoría de las personas venían de países de Europa, ya el típico España, Francia, Alemania, y de otros lugares que también tienen harta relación como tal, pero están un poquito más lejos, por ejemplo de los Países Bajos como tal. Había gente que era de Noruega, había gente de Suiza, había gente de Sudáfrica, y etcétera, etcétera. También habían ciertas personas que eran de Latinoamérica. Yo hablé muy poquitas, con suerte 10 personas. Y yo diría que el otro tipo de gente que era no era de Latinoamérica como tal, sino que había nacido y había crecido como hasta pregrado en Latinoamérica y después había ido a hacer posgrado. Y bueno, de Chile no había nadie más. Ya no, toco mi violín imaginario. Entonces, como les digo, contenido actualizado y multidisciplinario. O sea, partiendo por el hecho de que las temáticas de sexología, para quien no sepa, tienden a ser abordadas por distintos profesionales. No solamente psicólogos, terapeutas, sino que también hay médicos, médicos psiquiatras, pues hay que pensar los urólogos, por ejemplo. Médicos psiquiatras también. Tenemos, ¿qué otra cosa? Kinesiólogos, por ejemplo, cuando trabajan todo este tema de piso pélvico, también hay kinesiólogos. Yo me encontré con personas que se dedicaban al área del trabajo social, habían personas que se dedicaban al ámbito de la pedagogía, pero que habían hecho cursos de especialización relacionados con temáticas de sexualidad. Entonces, había un grupo bien importante de áreas, ¿ya? Y lo genial es que, claro, como yo les digo, había gente que era de muchas partes del mundo, entonces los estudios que mostraban no solamente eran actualizados en temáticas como tal, por ejemplo, no sé, ya, cosas que son genéricas a todo el mundo. Disfunción eréctil, por ejemplo, vimos todos los tratamientos que existen, tanto desde lo médico de la psicología, en cuanto a lo médico, toda la línea de fármacos, lo psicológico, todas las líneas de intervención, bla, bla, bla. Pero también era el que los estudios también eran lugares muy específicos, o sea, porque uno acá, claro, conoce, no sé, pues si tú averiguas de X tema, te das cuenta que en Santiago están estudiando esto, en Valparaíso tanto, o a veces ni siquiera están así, porque generalmente es o en centros universitarios específicos que además hacen colaboraciones con gente de otras universidades de otros mundos. Imagínate después hubiera algo así como congreso de universo, ya me fui un volar. Pero como les digo, uno logra captar eso como a nivel más o menos regional, a nivel país, y que hay ciertas conexiones con otros países. Voy a estornudar. Puede ser, no. Pero después está el conocer estudios que se hacen. Pausa para estornudo. Ya se me pasó. Pero hay gente que estudia, bueno, como digo, obviamente en todo el mundo. Pero hay ciertas culturas que desde nuestro país se nos hace más difícil poder acceder a ellas, ¿ya? No hablo solamente por mí, sino igual como pensando un poco en grupo población. Por ejemplo, de los países del Medio Oriente uno recibe noticias y cosas así, pero no tenemos, a no ser que estemos en espacios muy específicos, mucho contacto con personas que estén dentro de esas culturas. Entonces, igual bien interesante ese aspecto. Y asociado a todo lo actualizado, a que sea multidisciplinario, a que sea de distintas partes del mundo, está el darnos cuenta, al menos yo me di cuenta, y colegas con los que hablaba, que así como hay cosas que pasan dentro del propio país, hay cosas que pasan, como dicen por aquí, de aquí a la China. Bueno, sí, que pasan de aquí, o sea, que pasan aquí, que pasan en todo el mundo. Aspectos lamentablemente relacionados con crímenes de odio, aspectos con discriminación, con población, por ejemplo, de la comunidad, de la diversidad sexual. Esas cosas son cosas que pasan aquí, pasan en Europa, pasan en muchas partes del mundo. Entonces es interesante, al menos a mí me parece interesante poder conocer qué es lo que pasaba en otros países, como también un poco triste saber que hay ciertos temas de los que uno considera que estamos avanzando, pero al mismo tiempo hay hartos obstáculos transversales a las culturas y que también ocurren en otros lugares, ¿ya? Así como también, no solamente esos crímenes como tal, sino temáticas de violencia, todo eso, sabiendo que cada país tiene sus obstáculos, tiene sus problemáticas específicas a nivel sociopolítico, económico, etcétera, etcétera, ¿ya?
Y eso me dejaba con la sensación de que hay muchísimo por hacer todavía, ¿ya? Tanto en Chile como en otros lugares del mundo. Ahora, respecto a este mismo contenido, no el contenido como tal, sino una reflexión que yo hacía en paralelo. Tenía que ver un poco con esta idea de unificar toda la información o todas las intervenciones que se hacen. O sea, porque la idea, si uno se pone a pensar de esos espacios, que la gente, ya sea la gente que tiene más poder, la gente que está en centros de estudio, donde a partir de esos centros de estudio se generan programas o planificaciones para intervención a nivel población general, tenían esta idea de poder unificar, de poder juntar todo el conocimiento que se tiene a nivel países para poder a partir de eso generar una intervención en cadena, que suena muy bien, pero por otro lado es muy difícil, pensando en las dificultades que existen al momento de poder intercambiar información, datos de información, por ejemplo, respecto a ciertos estudios, como también es pensar un poco que estábamos en esa instancia y la gente que va ahí es un grupo súper específico y es como, ya, pero no estamos, no hay políticos ahí, no hay gente que a lo mejor, no sé, no estaban los de la ONU, qué sé yo, como que son muchas cosas que dan para pensar de que esas cosas que se hablan ahí y que se planifican y que se desean poder concretar para el bienestar de la población en general, es muy difícil que salga de esos espacios, lamentablemente. Así como también, desde mi punto de vista, hay ciertas cosas que son muy difíciles de unificar, considerando lo que existe, o sea, las diferencias que existen a nivel económico, político, religioso, etcétera, etcétera. Es muy difícil generar una sola visión acerca de cierto tipo de temática. Entonces, como digo, bueno, una percepción que yo tenía, así como la de otros colegas, es que es difícil esta idea de poder unificar todas estas cosas, pero sí es importante que al menos sepamos qué es lo que se está haciendo entre distintos países, al menos en temáticas genéricas como procesos de intervención y cosas así, ¿ya? Ahora, respecto a la forma, la verdad es que no tengo nada que decir, era bastante similar a la primera experiencia que yo he tenido en un congreso de sexología en Temuco, que creo que esa lo organizaba una universidad, la Austral creo que la organizaba, no estoy muy segura, ¿ya? En el sentido de la forma que tú llegas al lugar y es todo súper ordenado, con credenciales, todo eso, te indican cuáles son las salas a las que tienes que ir, el orden, la gente respeta el orden, todo eso impecable, a excepción, y aquí es donde yo les voy a contar la historia donde temí por mi vida. Yo les había comentado por historias en Instagram que había cierto tipo de temáticas que a mí me interesaba poder ir a escuchar a las distintas ponencias. Ya estoy mirando aquí el cronograma. Y varias de esas temáticas tienen que ver con temáticas que yo ya trabajo en el día a día con personas, que tienen que ver no solamente todo lo relacionado con posibles disfunciones sexuales o problemáticas sexuales, sino también con temáticas de trauma, así también abuso sexual, violaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces había una parte importante acerca de eso, además de otros temas que me interesaban, que son cosas que yo no trabajo, pero que es bueno como ir aprendiendo acerca de eso. Y me pasó que la forma, todo esto era en ponencias como tal, pero hay cierto tipo de temáticas que uno sabe que son más fuertes que otras. Ya, eso es como punto uno. Segundo, por mucho que uno se dedica a cierta área específica, eso no quita que uno debe tener un cierto tipo de resguardo al momento de acercarse a cierto tipo de temas. Y también recordar que uno es más o menos sensible y no sabemos cómo el resto se puede tomar cierto tipo de información. Entonces, en cuanto a las formas, yo debo decir que las ponencias relacionadas con trauma y con abuso no fueron muy respetuosos, que digamos, no fueron muy astutos, por no decir prudentes, éticos. No digo que haya sido la organización, no digo que haya sido todo el congreso, sino en esa área de trauma, porque pasó que hubo instancias en las que no se hizo una advertencia acerca del contenido que se iba a exponer en las presentaciones, contenido que fue muy explícito en temáticas de mutilaciones, atentados y cosas así,
¿ya? Y eso la verdad es que a mí me dejó para la embarrada. Me dejó para la embarrada, no fue la única persona que quedó mal y ya les voy a contar acerca de eso. Resulta que yo sabía que quería ir a esa sección que hablaba acerca de abuso, de violación como arma de guerra. Sí tenía un título como súper polémico como tal. Y a mí me llamaba la atención porque, como digo, el trauma me llama la atención para poder trabajar eso, pero además era porque el título era polémico y porque en verdad en contexto de guerra, ya sea guerra en Europa, Medio Oriente, acá en Latinoamérica, ese tipo de cosas, esas prácticas muy nocivas, como son abusar a las otras personas, son cosas que siempre han estado presentes en contexto de guerra, ¿ya? Entonces quería saber de qué cosa nueva podían aportar respecto a eso. Y me pasó que, claro, dentro de las 2 primeras ponencias no hubo una advertencia y se centraron bastante en estudios realizados en Israel. No sé si ustedes supieron acerca de lo que pasó con los Hamas, que realizaron la matación a mucha gente horriblemente debido a sus convicciones, valores y otro tipo de cosas, y también fueron crímenes que realizaron transmitiendo en vivo y eso llegó a todo el mundo y fue horroroso. Yo la verdad en su momento traté de ver la menor cantidad de contenido posible asociado a eso porque sé el impacto que puede tener en la constante exposición a ese tipo de temática, y por lo mismo yo trato de siempre decirles como pongan ojo en las cosas que ustedes ven en redes sociales, cuando pasan acá cosas en Chile relacionadas con temas políticos, de violencia y cosas así, también les digo como por favor resguarden un poco el contenido que ven porque son cosas que a uno le afectan. El tema es que estas personas, como les digo, centraron su investigación en eso, orientado a las consecuencias que tenía para las personas que habían vivido esas situaciones, tema de vulneración y todo eso. Pero como les digo, no hicieron ningún tipo de advertencia y en el PowerPoint pusieron imágenes explícitas que menos mal ya he ido olvidando, ya no me acuerdo cuál era la imagen que vi, pero sí recuerdo que me impactó mucho. De personas con, bueno, heridas abiertas y demás, como para no ser tan explícita. Y quedé así como, wow, como, ¿qué es esto que estoy viendo? Estoy tratando de procesar lo que acabo de ver. No deberían haber hecho una advertencia. No sé si me siento cómoda estando aquí viendo estas imágenes. No sé tampoco si me voy a retirar de esta situación. ¿Qué pasa si me retiro? Y empiezo todo a hacer un análisis. Y esto yo le comentaba a unas amigas que hay uno en esos momentos hay ciertas cosas que uno no, como que no atina. Como por ejemplo que yo, claro, fui a esto porque quería ver, porque asumía que iba a haber un cierto tipo de resguardo, y después rápidamente me pongo a pensar como, oye, estas ponencias están siendo bien polémicas, considerando que el tema religioso, ustedes saben, Israel, Palestina y todo eso es súper bullado y es súper complejo y es un problema que está siendo ahora. Que ha sido y sigue siendo. Entonces yo estaba como, rápidamente agarré mi librito de la programación y dije, chuta, algo no menor, los títulos de las ponencias son netamente de un solo lado. Y fue como, puede que esto sea polémico, esperemos que la gente sea civilizada. Y me pasó que claro, estaba como expuesta a estas imágenes y estaba como procesando la información, vi a la gente tenía una cara como de compensar total por las imágenes que estaban viendo. Fuera de lo de las imágenes, que ahí yo me pregunto y digo, ¿habrá sido un descuido o realmente estas personas tienen muy normalizado esto al punto que se han vuelto insensibles? ¿Creen que todos somos insensibles? Como también habrá sido algo desde el posicionamiento político, mostrarlo sin filtro para que generaran conciencia, no tengo la menor idea. El tema es que llega la tercera ponencia y menos mal hicieron una advertencia como tal. Y dentro de esa advertencia, bueno, la persona hizo alusión a que no estaba de acuerdo con que las personas que habían expuesto antes no hayan hecho como disclaimer, trigger warning y toda la cuestión. Y ella lo hace y nos comenta que va a mostrar imágenes explícitas y todo eso. Entonces como que bueno, ya que estábamos ahí, habíamos visto las horrorosas imágenes de antes, como que ya no queda otra que estar ahí. Y el punto de vista de ese estudio, como les digo, los otros estudios eran extremadamente interesantes desde el punto de vista de lo que uno trabaja, no por el morbo, sino como todo el trabajo, el análisis que se había hecho de los datos, todo eso muy, muy, muy cuático, muy potente, ¿ya? Y esta tercera ponencia abordaba lo que pasaba con los profesionales que trabajaban en ese espacio donde venían recibiendo a las personas que habían estado expuestas recientemente a esta experiencia de trauma como tal. Y esta persona que estaba ahí trabajando y haciendo la ponencia trabajaba en primera línea en eso. Y pasó que bueno, da sus resultados, todos estamos súper atentos.
Y como yo les digo, claro, yo empiezo a hacer esta reflexión como de, esto es bien polémico. Y empecé así como típico, y yo dije, ya, yo creo que en el mejor de los casos la gente va a hacer el siguiente análisis, que el que hice yo, como, sí, se agradece los estudios espectaculares, las ponencias, sería positivo que para próximas instancias incentivaran a que personas que quizás estén en el otro lado de la moneda, como por decirlo coloquialmente hablando, pudiesen realizar también investigaciones y incentivar, como digo, para que vengan a estos espacios y que haya otros tipos de puntos de vista, considerando que es importante también poder conocer la realidad de todo. O sea, mientras más amplio, más apertura, mejor. O sea, yo estoy de acuerdo, mientras más puntos de vista podamos tener, ideal, ¿ya? El tema es que también entiendo de que estas personas investigaron lo que tenían a mano. O sea, hay que ponerse a pensar que cuando la gente investiga, o a veces hay un posicionamiento político, o hay algo que a ti te genera interés, y eso es lo que tú quieres estudiar, y por eso lo haces, ¿ok? Yo creo que estas dos primeras personas de las ponencias sí tenían ciertos intereses. Está bien, válido, ¿ya? Pero después están las personas que, claro, les llama la atención eso, pero además estudian algo desde lo que tienen acceso, ¿ya? Tienen acceso a eso. Por ejemplo, voy a decir algo que es un tanto polémico, ¿ya? Yo trabajé para el sector Caminar Auto, había harto tema de barricada, problema mapuche y otro tipo de cosas. Y claro, yo podría haber dicho, ya, voy a hacer un estudio acerca de las personas que han recibido violencia de parte de la gente que forma parte del grupo mapuche, por ejemplo. Y ok, yo puedo hacer ese estudio porque a mí me llega gente que a lo mejor ha sido afectada, bla, bla, bla. Y yo puedo tener muchas opiniones, pero yo hago el estudio acerca de eso porque además esa es la población a la que yo tengo acceso, porque trabajaba o trabajo en X lugar, bla, bla, bla. Ya, ahora no trabajo ahí, pero estamos todos hablando de un caso hipotético. Pero el hecho de que yo haga eso no significa que yo esté negando que dentro del mismo grupo de la población mapuche también haya gente que recibe violencia, que también puede ser abusada, etcétera, etcétera, tanto por gente del Estado, gente de afuera, gente de la misma comunidad, etcétera. Yo no estoy negando eso, solo estoy mostrando qué es lo que pasa con esta población que yo estoy recibiendo. Pero entiendo perfectamente que por intereses políticos, valóricos, afecciones personales y todo, alguien pueda pensar que si yo hago el estudio solamente eso, puede llegar a pensar que yo odio a esa gente o que estoy negando. No, ya, yo puedo entender que esas cosas ocurren, pero netamente si nos seguimos a lo que está, a los datos y todo, no estamos negando, llega a pegarle al micrófono, no estamos negando que la otra gente del otro lado lo pasa pésimo, ya, solo en el estudio, pero por eso es importante incentivar a que las otras personas, bla, bla. Espero que se haya captado mi idea, porque cuando se lo conté a otras personas me entendieron perfectamente. Entonces, claro, yo hice esa reflexión y dije, ya, además que alguien va a decir eso, que es muy coherente, ya, el problema es que cuando llegó el momento de abrir la palabra, una persona se puso a responder y empezó a gritar, empezó a subir el tono de voz y empezó a decir, es que esto era poco inclusivo, es que es casi una negación a lo que pasa con Palestina. Y ahí yo así como, ¿qué está pasando? Así como yo entiendo que hay formas y formas de decir las cosas, también entiendo cuando la gente dice, sí, pero es que llega un punto en que uno se enoja y ya la forma no importa, yo lo entiendo, pero loco, estábamos en un espacio súper civilizado, como que estábamos todos tranqui y podíamos hacer esa reflexión y bla bla bla, como que no era necesario eso, y de repente no sé de dónde hay gente que se puso a gritar cosas de Palestina, y ahí apareció mi persona con antecedentes de trastorno de ansiedad generalizada y bastante catastrófica. Yo en ese momento dije, santa madre, aquí ya yo ya valí. Coloquialmente hablando. ¿Y por qué alguien puede decir, ay, ¿por qué eres grave? No sé qué. Ya, sí, yo sé, uno se va a lo catastrófico, pero es como, sorry, disculpe. Si yo hubiera estado en Estados Unidos en un congreso así, me hubiera pasado el rollo. ¿Qué de las personas que están aquí están armadas? Me hubiera pasado ese rollo porque allá las armas tú vas y compras. Yo tenía una amiga en Francia que cuando fue a Estados Unidos iba al supermercado y vendían balas así como si nada. Ya, así que no me venga con que estoy pinche exagerando. ¿Ya? Y aquí esta temática era ubicada, era localizada en unos países donde las bombas... Ahora está explotando una bomba. Ahora está muriendo gente. Pasan 10 minutos y está muriendo más gente todavía. Ayer, hoy, entonces
no me vengas con que estoy exagerando, o sea, y yo empecé a hacer un análisis que yo dije, perfectamente podrían hacer un atentado aquí, o sea, ya que no había gente de la ONU y otra cuestión, pero igual había gente de la UAS, de la Organización Mundial de la Salud Sexual, o sea, igual había gente importante dentro de ese espacio, y si tú quisieras hacer un llamado de atención a poder hacer valer, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, o simplemente los derechos humanos de las personas en esos países que están siendo asesinadas, claramente era un espacio donde podría haber sido perfectamente coherente, porque podría haber salido a nivel mundial, ya, de Europa y bla bla bla, ya. Entonces no era tan raro que yo pensara eso, considerando, como les digo, que son cosas que pasan, ya. Se había parado la gracia, entonces. Y además yo hacía la reflexión de que, claro, o sea, yo no pensé, dije, inocente palomita, no pensé o sea, sabía que podía ser polémico, pero no lo dimensioné hasta que estuve ahí. Y además que vi la cara del resto de la gente, porque dije, ya, yo me estoy psicoseando sola. Pero había gente muy descompuesta, con gente que supo pálida. Yo había conversado con algunos colegas el día anterior y como que ya me hice a grandes rasgos, como que uno le saca el rollo así como, ya este es más extrovertido, este es más tímido, este es no sé qué, esta persona está preocupada, no sé qué. Y había gente que tenía una cara de así como de, tengo miedo. Yo tuve miedo en ese momento. Digan lo que digan, ustedes no estuvieron ahí, yo tuve miedo. Y una señora se puso a llorar y se descompensó. Y yo así como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y súmele que a eso uno empieza instinto de supervivencia. Yo algún día les voy a contar mi historia de cuando fui a Perú. Y que iba a pelear con mi vida. Iba a pelear con mi vida con un lápiz. Con un lápiz. Yo les voy a contar esa historia más adelante. De lo que hace uno en modo instinto de supervivencia. Pero eso será para otra historia. Y claro, yo veo a esta gente con cara así como descompensada, europeos descompensados, o sea. Y de repente empecé, chuta, de la gente que yo vi aquí, o sea, que estoy viendo acá, ¿cuántas de estas personas son personas que yo vi el día anterior en las ponencias? ¿Habrá gente infiltrada? Así como a ese nivel de película me fui, o sea, yo estaba muy en modo zen y claramente esa situación me llevó así como un pic de nivel de estrés, de ansiedad heavy, que empecé a sudar y miré y dije, ¿dónde está la salida? Miré las puertas así y habían 2 personas que estaban con terno y dije, hay guardias. Los días anteriores no hubo guardias. En las otras ponencias no hubo nadie que estuviera parado al lado de la puerta. Y dije, aquí, Dios mío, sálvame. Y yo le conté esto a una amiga y se mataba la risa. Y como, amiga, podría haber hecho la falleció. Podría pasar a la matación y habría salido la noticia. ¿Qué hubiera salido la noticia? No hubieran sabido que había un chileno allá. Ya, pero se entiende. Entonces dije, ya cruzando los dedos que esas personas fueran del hotel. Porque este congreso se realizaba en el hotel, en el Royal Carlton, en Bolonia. Y la verdad es que no había detector de metal, o sea, uno llegaba con insignia, o sea, te inscribías y andabas con tu insignia, pero más allá de eso había gente que andaba muy de vacaciones, entonces como que entraba y salía como si nada. Perfectamente alguien podría haber entrado y salido y era gente que a lo mejor, no sé, tenía bombas, vaya a saber uno, nuevamente, modo supervivencia catastrófico, uno se pone en todos los escenarios posibles. Que de algo le sirva a uno tender hacia la ansiedad, no es por nada. Entonces, claro, yo me maté de susto con esto de los gritos y la cuestión, pero después lograron, menos mal, calmar la situación y hacer esta misma reflexión que decía yo, como de sí es positivo considerarlo. De todas maneras, no es que estas ponencias, o sea, excluyeron obviamente porque no había nada más que se presentara, pero no es que en el proceso de postular a las ponencias como tal se le haya negado el espacio a X personas. Bueno, como dicen por ahí, uno nunca va a saber si eso realmente fue así, pero me consta que no debe haber sido mentira, considerando que había gente que también que era de distintos tipos de religiones. Había un profesor ahí que de hecho hicieron el hincapié así como, no estamos negando, y de hecho trabajamos con personas que son de Palestina, cierto profesor tanto, y ahí apareció un caballero y hizo así, hola, así como mi universo, pero versión soy de Palestina, y tenía un sombrerito y toda la cosa, y esta señora en paralelo que lloraba seguía llorando y yo así, que alguien la calme, que alguien clonazepam o algo. Y después mostraron unas imágenes y como que trataron de explicar como qué personas habían realizado las investigaciones y que no todas las personas eran solamente de un bando y que solamente en ese hospital llegaba solamente gente, población de estudio que era de este bando y no del otro, ya, pero no negaban la realidad de lo que pasaba en todos lados. Entonces, como digo, llega el momento de ya que se cierra
hicieron la actividad Coffee Break ya. Modo Coffee Break, la gente ¡pum! Arrancó el Coffee Break. Yo me encontré con un colega con el que había estado hablando ayer, que era originalmente de Latinoamérica, pero ya había en los Países Bajos. Y yo lo miro así, yo haciéndome mi cafecito, lo miro y le digo, súper modo seria, así como entre medio seria cómica. Estuvo interesante la ponencia, ¿cierto? La que estuvimos viendo. Yo lo veía en la sala antes, así como una cara así como de pálido. Y me dice, sí, muy, muy interesante. Marisol, voy a ir al baño, vuelvo. Y ese pobre fue al baño. Fue a llorar. No lo sé. Ojalá sí quería llorar, que haya ido a llorar. El tema es que fue una instancia muy agotadora, como les digo. Alguien puede decir, oh, qué exagerado, no sé qué, no me importa. Yo lo viví así. Y fue tanto que, como digo, después me quedé una ponencia un rato más. Después me retiré y me fui al alojamiento porque estaba hecha bolsa, como mentalmente y emocionalmente hablando. Después a preparar mi comida, acostarme a dormir y listo. Y como les digo, no fue solamente esa instancia que uno se pasa rollos y todo eso, sino que también la exposición a cierto tipo de contenido, porque ya poniéndome seria nuevamente respecto a esto mismo del contenido como tal, se hizo, o sea, y de la forma, se hizo una crítica y una reflexión acerca de, primero, ustedes se están cuidando, ¿cierto? Están yendo a terapia o algo así, gente que trabaja y que acaba de exponer acerca de esta temática, y sí se dijo que sí. Pero aparte de eso es como, a mí me consta y quiero creer que son personas que cuando reciben a esas personas o las recibieron en su momento, fueron personas que fueron capaces de generar un espacio de contención y que todo eso salió súper bien en el mejor de los casos. Y espero que así como lo hicieron para cuidar a esas personas, también se hayan cuidado como profesionales. Pero la verdad es que me queda como un poco cojo qué es lo que pasa con el cuidado, o sea, porque yo quiero creer esto que estoy diciendo, como de que ellos cuidan ese espacio, que se cuidan ellos, pero ¿dónde queda el cuidado por los colegas? O sea, es como, ¿dónde estamos nosotros? O sea, y alguien podrá decir, ¿y qué me importa a mí? Es que esas cosas no son menores, o sea, en el sentido de que esto igual yo me doy cuenta que es algo que se está hablando, se está reflexionando hace no tanto tiempo. Pensando en mi propia experiencia de pregrado, hubo muchas instancias en las que debiese haber habido una advertencia y un cierto cuidado al momento de abordar ciertas temáticas. Y cuando trabajé después en la U, ya me di cuenta que había un cambio respecto a eso. Había más cuidado en abordar cierto tipo de temáticas relacionadas con vulneración de derechos. Entonces, el tema es que aquí no hubo eso, no hubo un cuidado, excepto por la tercera persona que nos hizo esta advertencia. Y cuando a ti te hacen una advertencia, te dan la posibilidad de tú quedarte o no, o retirarte, como de evaluar, aunque sean segundos, si es que estás dispuesto o te sientes en condiciones de exponerte a cierto contenido con alta carga emocional. Y no hubo ese cuidado, entonces fue como, ¿dónde está mi pinche cuidado? Lo digo porque nuevamente, o sea, hay personas, como típico comentario de mierda, disculpando la expresión, cuando dicen, ay, es que tú eres psicólogo. Sí, pero yo soy humano, ubícate. Y por mucho que, no sé, yo por mucho que pueda trabajar con temáticas de abuso, escucho relatos relacionados con eso, independiente de eso, no es lo mismo para mí escucharlo que verlo. O sea, nunca va a ser lo mismo. O sea, a mí me pueden hablar acerca de, a mí me hicieron esto y aquello, pero si yo veo un video de alguien haciéndole eso a otra persona, o sea, claramente me voy a ver afectada, ¿ya? Entonces, ahí, como les digo, no hubo ese cuidado. Entonces ahí hacían esa reflexión de la importancia de cuidarse y de cuidarnos entre colegas. Y que ahí es cuando yo me digo como, habrá sido porque la persona estaba, no sé, en negación o asumió erróneamente que porque estábamos ahí escuchando éramos personas que estábamos preparadas, bla, bla. Y es como, no, güey, no va. O sea, sí estamos preparados, pero a ciertas cosas, ¿ya? Entonces eso también respecto a las formas, como una crítica de que no hubo tanto cuidado en algunas ponencias como tal. Y eso pasa también en lo médico. Yo me acuerdo una vez que hice una formación en una fundación importante acá en Chile, relacionado con temática trans. Y recuerdo que era una formación que estaba orientada a distintos profesionales. Eran médicos psiquiatras, abogados, incluso trabajadores sociales, psicólogos, etc. Y recuerdo que hubo una clase que la dictaba un médico. Y la temática era de la reasignación de sexo. Y sí, son cosas de las que uno tiene que saber, tiene que estar informado. Yo estoy informada al respecto, a grandes rasgos, qué es lo que pasa ahí, qué procedimiento. Pero una cosa es saber acerca de eso y otra cosa es que este caballero que hizo la ponencia, o sea, que hizo la clase,
de repente, o sea, hay que agradecer que dijo que lo que nos iba a mostrar, o sea, ni siquiera hubo un momento como de advertencia de qué es lo que íbamos a ver. De repente pasó la diapositiva y había un video en vivo y en directo. Y el video, cuando lo empezó a mostrar, dijo, esa persona nos dejó mostrar su video y como que el caballero estaba muy orgulloso de su video. Y a mí me consta que si tú te dedicas a algo, obviamente que va a ser maravilloso lo que estás mostrando. Pero fue como, no. Fue como, primero, ¿dónde está mi advertencia? Segundo, ¿por qué estás asumiendo que todas las personas que estamos aquí estamos acostumbrados a ver operaciones? El video era de una operación de reasignación de sexo. Nuevamente, yo puedo estar informada, puedo saber qué es lo que se hace, pero yo no estudié medicina, ¿ya? Yo no estudié esto para ver fluidos ni cosas extrañas, así no son extrañas, pero a mí me perturba. Yo no estoy para ver sangre, ¿cachai? O sea, a mí me da algo. Entonces, no hubo esa advertencia. Y bueno, en ese momento quedó la embarrada. Me acuerdo que por el chat de Zoom la gente decía, saques eso, por favor, Después tuvieron que interrumpir la cuestión. Igual fue un poco tragicómico para el caballero, porque el caballero realmente como que no entendía. Yo creo, no sé si el caballero habría dimensionado lo que ocurrió ese día. Quizás está acostumbrado a trabajar, hoy le pego el micrófono, solamente con gente que se dedica a eso, pero es como ubícate. Y lo otro que yo, cuando le conté esto del congreso a unos amigos, también le hablaba acerca de esta experiencia de este mismo curso. Y yo recuerdo que cuando vi eso, porque como les digo, yo tengo un tema con la sangre, entonces a mí me da como cosita. Una cosa es que me lo describan por ciertas cosas. Yo de repente hay ciertas cosas que tengo que preguntar, no sé, de fluidos y cosas así, para entender ciertas cosas, para derivar y todo eso. Pero otra cosa es verlo. Entonces yo recuerdo que vi literal, fue segundos que vi de esa operación y... Es tanto que todavía me acuerdo y me perturba. Que me acuerdo que estaba con la pantalla y fue tanto que como que hice así, como que tuve que cerrar rápidamente los ojos y me tapé con la mano. Así como que hice algo como súper primitivo, así como que me tapé con la mano. Porque de verdad era algo muy fuerte. Ay, me están llamando. Número desconocido. Listo. Volviendo entonces al tema de ese descuido como tal, yo diría que esa sería así como la única queja a la forma, porque en otras cosas de forma el espacio de preguntas era súper interesante, o sea, uno podía hacer preguntas como tal, ahora preguntas acotadas por supuesto porque eran demasiadas ponencias, entonces si bien no había espacio para seguir indagando más en profundidad, igual hacían alusión a que ojalá en el coffee break si tú tenías preguntas te pudieras acercar a la persona y le siguieras preguntando acerca de eso y bla bla, entonces espectacular. Ahora pasando a gente. Sección 3, gente. ¿Qué onda la gente de ese lugar? A mí lo que me gustó es que, como les digo, era gente que era de distintas partes del mundo, gente que había hecho investigaciones y que iba a exponer, como gente que no, bien interesante, gente de muchas edades. Yo diría que la mayoría de las personas eran como de 35 hacia arriba ya. No había casi nadie de mi edad. Las personas que eran como de mi rango etario eran personas que o estaban terminando sus estudios o recién habían estudiado. Yo estaba como, hola. No había muchos terapeutas de familia y pareja, pero sí, como les digo, harto psicólogo y todo eso, ¿ya? Y la gente la verdad es que es muy amable. Como siempre uno sabe que hay gente que tiene más o menos autoridad, hay gente que puede tener más o menos ego, pero la verdad es que mi impresión es que la gente en general era muy accesible. Yo no sé si justo se habrá dado que como que la gente que tenía más autoridad eran como bien amigos entre ellos, y además era gente que era agradable, que uno podía llegar y preguntarles cosas. Y eso me gustó mucho, como que hay gente que estaba muy abierta al diálogo, no era una cosa como de pose nomás, vaya a saber uno cómo son en su vida privada, pero al menos en esa actividad a mí me dio mucho gusto porque igual veía gente que se acercaba y preguntaba, igual hablé con un caballero así como muy en modo, hola, sí, ¿usted de dónde es? Ah, sí, no, de Francia, qué bueno, y yo como, y después alguien me dijo, Marisa era el doctor en no sé cuantito, y yo como, no tenía idea, bueno, anda el caballero. Y otras personas con las que sí hablé que claro, y sí sabía con quién estaba hablando. Entonces me dio mucho gusto eso, como pensando un poco, o temores que tenía yo, que en esos espacios a veces hay gente que tiene mucho ego, mucho poder y tiende a minimizar o a mirar en menos a otras personas que recién estamos empezando. Entonces me dio gusto que no fuera así, lo encontré bien amigable, la verdad. Y como digo, también personas que estaban abiertas a conversar y también a contarte, de sus experiencias académico-laborales, que igual era uno de los motivos de por qué yo fui para allá, como para conocer un poco que, aparte del conocimiento actualizado, como saber dónde estaban estudiando, dónde estaban trabajando, qué cosas hacían, qué cosas tener en consideración, como para no equivocarme en ciertas cosas, o de procesos de postulación, estudio, cosas así.
y fue muy, muy simpático todo eso. Lo otro es que respecto a estas personas, como les digo, bueno, igual se daba espacio dentro y fuera del Congreso, porque dentro del Congreso obviamente uno está hablando acerca de todo el tiempo de las temáticas de las ponencias y todo eso, pero fuera hubo una cena como tal y yo lo pasé súper bien. Ahí uno saca la perso que no tiene. Yo dije, yo pagué por esto, así que yo me voy a comer hasta la última miga de todos los platos que me tengan que dar. Oye, pero poniéndome en serio, yo llegué y como digo, no fui con nadie, entonces era como... Recién entendí cuando abrí la puerta del local donde íbamos a comer, fue como, no conozco a nadie. O sea, había conversado con algunas personas previamente, pero como que me dio lata así como, ay, ¿dónde estará? Las voy a ir a buscar. Y fue como, ya, a la pinche aventura. Así que saqué la persona nomás y llegué y había una mesa ahí de gringos que estaban y fue como, hola. Nos pusimos a conversar, ahí dije, ay, qué bueno, no estoy tan oxidada en el inglés, menos mal. Y de repente hay unas palabras que se me olvidaban, pero por seña, iba a decir así, por seña, pero de alguna manera de repente como que me tiraba la palabra, es como, sí, eso. Entonces fue igual bien entretenido y como que vi dos opciones, ¿para qué estamos con cosas? Entré al lugar y vi dos mesas, estaba como la mesa VIP del grupo de los de la autoridad de la federación, y había otras mesas donde hay gente que estaba separada y fue como... Entre la mesa A y B, los de la B se ven que están contentos y se están riendo. Mejor voy donde la B. Así que me acerqué, les pedí permiso para sentarme y ahí estuvimos conversando, como les digo, en Estados Unidos. Después llegó una persona de Alemania y también estuvimos conversando y fue súper interesante. Lo comimos, lo tomamos todo allá. Siempre prudente, siempre decente, nadie manejó. Y como digo, también fue interesante tener ese espacio porque la gente era muy simpática, menos con la que conversé, me cayeron muy bien y después gente que le tocaba exponer al día siguiente, entonces después fue simpático haber ido a verles a sus ponencias y como que aplaudirles, así como sí, lo lograste. Gente igual estaba nerviosa por participar en eso y también sirvió como para traspasar datos. De hecho me dio mucha risa porque a mí me preguntaron si yo había ido a Estados Unidos y le dije, la verdad es que no he ido a Estados Unidos, no sé por qué, nunca he estado dentro de mi destino, o sea, no sé por qué no he ido porque, claro, money, a uno no le sobra la plata, pero dentro de mis destinos, así como de vacaciones, nunca he estado en Estados Unidos como primer objetivo como tal, entonces no se me ha dado. Pero debo decir que con los TikTok y los Reels, quiero ir a Raccoon Island, quiero ir a ese lugar donde hay una isla de mapaches, ¿ya? La cuestión es que me preguntaron ¿y qué te gustaría conocer? Y bueno, yo le dije como las típicas cosas, como los parques nacionales, Colorado, todas esas cosas como típico, Nevada, bla, bla. Seattle, hay como ciudades específicas que regiones también que me llaman la atención porque no las veo en películas o porque he visto que hay ciertas cosas como bibliotecas y cosas que a mí de manera ñoña me gusta y me interesa conocer, pero que está obsesionada con los videos de la Raccoon Island. Y me dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué es la Raccoon Island? Y dije, ¿cómo no vas a saber qué es la Raccoon Island? No sé qué es eso. Y le mostré videos porque no me creían. Me dijeron, no, si eso no existe, ¿cómo no va a existir? Si yo he visto TikTok y he visto Reels de eso. Está igual que ustedes cuando me dicen, es que lo vi en TikTok. Y es como... no, ¿dónde está tu evidencia científica sobre eso? Ya, pero aquí estaban las imágenes de Raccoon Island y yo lo había buscado en Google y existe, ¿ya? La cuestión es que le mostré videos y estaban realmente impactados y fue como, no sabía que eso existía. Y hay una que está a 2 horas, iba a ser así 3 con la mano. Hay una persona que vive a 2 horas de la Raccoon Island. Dijo, no sabía que eso existía a 2 horas de mi casa, así que ahora voy a ir. Así que espero ver fotos de esa persona yendo a ver la Raccoon Island. Espero eso. Igual fue entretenido. Como también esta persona de Alemania me preguntaba acerca de Chile, como hablamos de hartas cosas, temas religiosos, políticos, tipo de sociedad, si conservadora o no, qué pasa con el sistema de salud. Igual les pregunté sobre el sistema de salud pública o privada. Igual nos fuimos en esa bola, es que a mí esas cosas me interesan ya, me gusta saber esas cosas. Y ellos también, entonces hablamos de eso. Y claro, esta persona, por ejemplo, que era de Alemania, tenía la visión, bueno, no cachaba mucho en Latinoamérica, tenía la visión de que todos los países eran iguales. Había ido a Cuba solamente la persona y fue como, no estamos en la misma que Cuba. Y es lamentable lo que viste en Cuba, ya. Tengo conocido, yo no he tenido la fortuna de ir a Cuba, pero tengo personas muy cercanas que han ido a Cuba, me han descrito lo que han visto y es como, no, aquí no hacemos eso. Entonces hay hartas cosas que aquí sí están funcionando y muchas cosas versus cosas que pasan en otros países, ya, como en temas de salud pública y cosas así, acceso a cierto tipo de cosas. No estoy negando que obviamente si uno tiene más privilegio accede a mejores cosas, pero hay hartos aspectos de los cuales nuestro país está bastante bien en comparación a otros, ¿ya? Y eso diría yo de la gente muy agradable, muy amable,
quedé más que invitada a varios países del extranjero. Y ahora respecto a la gente en cuanto a habilidades de exposición, la verdad es que había de todo. Ya hay gente que, por eso yo en historia igual le decías como de repente hay gente que se priva de hacer ciertas cosas porque cree que no es lo suficientemente bueno, no sé qué. Mira, aquí el congreso todos hablaban en inglés excepto una sala que era todo en italiano porque bueno, idioma local, obviamente es coherente que al menos una parte la dediquen a la gente de ese lugar. Pero había gente que en verdad dejaba harto que desear en cómo hablaba, que no tiene nada de malo, sino su lengua de origen, no tiene por qué estar hablando el pinche idioma genérico. Que a veces me molesta porque he estado en lugares turísticos donde la gente asume que tú sabes inglés y es como, que me ha pasado así como en museos que me meten con veces, como, sí, le respondes como, ¿por qué te estoy respondiendo en tu idioma, maldito? Estamos en otro idioma. Me acuerdo que me pasó en Ecuador. Que de repente un gringo me empezó a hablar y yo como, me acuerdo, era este museo como del tema de la inmigración. Fui a un museo que abarcaba temáticas de inmigración de Brasil y el tema de esclavitud y todo, y de repente había una parte como de carnaval, de unos bailes que se hacían como le digo, no fue en Ecuador, estoy mintiendo, fue en Uruguay. Y me acuerdo que yo estaba ahí y de repente hay un gringo al lado y me empieza a preguntar cosas en inglés como de ¿cuál es el que más te ha gustado? Que a todo esto yo después dije, esta persona me está joteando. Como que no entendí qué pasó. Después se fue y resulta que estaba con una persona, estaba como con su señora. Fue como, ¿qué es esto? A lo mejor simplemente quería ser amable. Solo que la cara de desconfianza de la señora me dio a entender que algo estaba pasando. El tema es que, claro, me dijo, ay, ¿cuál de esos te gusta? Y dije, no, este por el color blanco, bla, bla. Y después yo como, güey, ¿por qué te estoy respondiendo en tu idioma? Estamos en Latinoamérica, en Uruguay hablamos español. Habla español, miércoles, pesada. Me acordé de la doctora Polo de ese capítulo cuando le dice... Pucha, no me acuerdo la frase, pero cuando había alguien que le hablaba en inglés y esta señora se enojaba porque decía, en español, en español. Bueno, así. La cosa es que como... que me dio risa. Como les digo, en las ponencias allá casi todo era en inglés, pues entonces había gente que en verdad se le entendía muy poco. Había gente que estaba con tarjetitas y de hecho decía como, disculpen, pero no voy a hablar fluido porque no es mi idioma de origen, porque sé muy poco inglés y voy a estar leyendo mis tarjetas. Y yo lo encontré súper honesto y me hizo mucho sentido. O sea, al final lo que nos interesaba era el contenido. Quiero saber tus resultados, quiero saber tu investigación, eso es lo que me interesa. Hiciste un trabajo maravilloso. Si no sabes pronunciar bien, eso es lo de menos. Entonces, como digo, había de todo. Y había gente que literalmente se peinaba, se manejaba, se movía, no, tampoco tanto. Yo diría que aquí en Chile, pensando en compañeros y compañeras de universidad, aquí no tenemos nada que envidiarle. Hay gente que tiene un desplante pero maravilloso en el escenario. Tengo varios nombres aquí en mente. Sí, varias compañeras y compañeros que tienen mucha habilidad y que lo hubieran hecho espectacular en ese lugar. Y había otra gente, claro, como digo, gente que tenía desplante, pero también habían otras personas que yo estaba así como un poco nerviosa, que me dio así como un poco de calor. Es como, por favor, que alguien le dé un vaso de agua, que alguien le haga un ejercicio de respiración o algo, porque la persona está sudando. Estaba así esa persona. Fueron varias personas, pero contadas con las manos, no. Entonces, como les digo, había gente de todo tipo, así como en idioma, en manejo de la misma presentación, exponer en público, etcétera. Entonces, se los digo un poco como para que se hagan el ánimo, porque de repente hay gente que se imagina así como, va a ir a un congreso en Europa, todos van a saber manejar súper bien sus temas, se van a peinar con el tema aquí y allá. Es como, no, esa cosa no pasará. En su mayoría, las ponencias como más importantes o las que les dan más tiempo, claro, hay gente que lleva más tiempo en eso y tiene de cierta manera habilidades sociales, pero igual había gente que tenía los medios de estudios, la media trayectoria y como que su presentación ahí nomás. Y ni hablar del PowerPoint, porque ahí sí que nos faltaba la persona que va y te pone su párrafo ahí súper poco interactivo. Entonces hay de todo. Y ya por último, para ir cerrando este capítulo acerca de mi experiencia en este congreso, les hablaré acerca de mi sentir. La verdad es que no creo que me explayé mucho, porque básicamente lo pasé extremadamente bien. La gente fue muy amable, yo me sentí muy a gusto, muy segura, a excepción de esa ponencia que yo les comento que tuve miedo, pero fuera de eso me sentí súper tranquila, súper en calma. Yo sabía que iba y no iba a hablar con nadie me hizo sentir incómoda, al contrario, súper buena onda. Y me voy súper contenta y agradecida, sobre todo porque justamente cumplí dentro de mi lista de objetivos de haber ido a ese lugar, tanto algunos de los objetivos que yo les comenté ahora en el podcast como otros objetivos que me los guardo para mí, los cumplí todos. Así que yo diría que una experiencia redondita. Así que
nada, pues, espero que les haya gustado, que yo les haya contado eso. Al que no le interesa, bueno, se retira, y al que le gustó, que le ponga me gusta y lo comparta. Dicho esto, son las 4:20, a las 5 toca sesión, así que yo ahora me voy a ir a tomar una agüita, descansar y a retomar el trabajo, porque hay que seguir. Si fue una semana de vaca estudio, pero hay que volver a la realidad a trabajar. Así que eso. Dicho esto, entonces nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Adiós.